Bueno, colegas, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a continuar con la clase anterior. Y acá en este video vamos a hablar sobre las bobinas, los condensadores, la resistencia. Ya que en el video anterior hablamos de los diodos, entonces nos hace falta tratar esos componentes como tal, que vendrían siendo los condensadores, que tienen este símbolo, las bobinas que tienen este símbolo, la resistencia que tienen este símbolo. Entonces vamos a hablar sobre esos tres componentes. Ya nosotros hablamos en la clase anterior sobre que son los diodos. Y vamos a hablar sobre ellos, cómo funcionan individualmente de manera rápida, cómo más o menos se acoplan al circuito de manera básica, voy a explicarlo. Y por último, al final del video voy a mostrar cómo identificarlos en el teléfono como tal, realmente. Cómo son cómo se ven y cómo interpretarlos, cómo identificar para no confundir una resistencia de una bobina, de un diodo. Porque muchos suscriptores me han comentado que a la hora de identificarlos en la board se confunden. Entonces, para que eso no siga pasando. Bien, entonces, algo que faltó en la clase anterior fue hablar como someramente de esto. Por ejemplo, yo recuerdo que les comenté que aquí venían, por ejemplo, 4.0 voltios en esta línea. Y yo decía que cargaba este condensador, cargaba este otro condensador y seguía su camino hasta llegar a VIN, que era el voltaje de entrada de este integrado. Bien, entonces ahora vamos a explicar cómo es eso de que carga a esos condensadores. Bueno, acá, vamos a borrar esto un momentico y lo volvemos a hacer. Bueno, recuerden, este es el símbolo de la Tierra. Listo, siempre que veamos eso es Tierra. La Tierra entra ahí y digamos que esto va a ser un integrado cualquiera. Listo, él tiene su tierra acá, que en los planos esquemáticos vamos a hacerlo con negro, lo dibujan como, o lo escriben como GND, que eso es ground, tierra. Y de este otro lado pues tendrá VI, suponiendo que es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada de ese integrado. Entonces ese integrado, vamos a suponer que para que él encienda necesita un LDO. Un LDO es un regulador. En otra ocasión hablaremos de él. Es un regulador de 3 voltios. Supongamos que este integrado necesita 3 voltios para encender. Entonces él viene, el LDO en alguna parte también estará conectado a tierra. Recuerden que todo tiene que estar conectado a tierra para cerrar el circuito. Y ahora para cerrar el circuito necesitaríamos los 3 voltios, esto aquí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Así ya funcionaría el integrado porque ya tiene su voltaje. Como mínimo su voltaje lo tiene. Entonces, ¿por qué nosotros siempre vemos en la entrada de cada voltaje varios condensadores? Este es el símbolo de los condensadores. Son líneas separadas. Ahora bien, según el mismo símbolo nos está indicando que los condensadores no tienen continuidad. Porque si tuvieran continuidad, estuvieran unidos, fueran un cable y harían un corto porque unieran la línea roja, que es la positiva, con la línea negra. Y eso no se puede, entonces ellos son así. Ahora bien, ¿por qué hay tantos condensadores? Por lo siguiente, los integrados, estos son muy delicados en electrónica. Ellos necesitan un voltaje, entre comillas, puro. ¿Cómo así? Que si él dice que funciona con 3 voltios, que sean 3 voltios reales todo el tiempo. Listo. Y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro LDO que puede llegar a fallar porque él no es perfecto. Entonces, si fallaría, por ejemplo, tenemos, ya el voltaje no va a ser una línea recta en 3 voltios todo el tiempo constante, sino que puede que baje, suba, baje, suba, baje, suba y venga así, con mucho ruido. Esto es lo que se conoce en electrónica como ruido. Entonces todo ese ruido se pasa al integrado y viene aquí. Y el integrado trabaja triste.
porque todo el tiempo está en ruido, un ruido constante. Cuando él necesita 3 voltios y el ruido de sube y baja, puede que tenga 2.7, 2.6, 2.5, 3.1, y todo ese voltaje en ruido lo afecta a él. Él necesita tener sus 3 voltios limpios. Entonces ahí es donde entra la función, los, los condensadores como tal. ¿Cómo así? Sí, porque ahora que ya están los condensadores, entonces los condensadores, miren, está una patica tierra, perdón. Los condensadores están una pata tierra y una pata al voltaje. Quiere decir que ellos están recibiendo 3 voltios. Entonces, como los condensadores son almacenadores de energía, él guarda 3 voltios acá. Este también guarda 3 voltios acá. Y este también guarda 3 voltios acá. En el momento que el LDO falle y se le dé, por ejemplo, aquí va bien y hace un ruido baja, apenas llega el condensador este bota sus 3 voltios y estabiliza el voltaje. Él estaba bajo, apenas llegó ahí, subió el voltaje. Si aquí se quiere bajar, por ejemplo, y este también tiene 3 voltios, él le inyecta sus 3 voltios y sube el voltaje. Y a la hora de llegar al integrado, llegan 3 voltios lo más puro posible. Ya no se ve el poco de impureza, sino que cuando quiere bajar, el condensador lo estabiliza, y cuando quiere bajar, el condensador lo estabiliza. Y entre los tres lo entregan estabilizado al integrado. Entonces, por eso es que siempre en una entrada de un integrado vemos tantos condensadores. Vemos 3, 4 condensadores, porque a la hora de la verdad los condensadores están dejando es que el voltaje llegue lo más puro posible, o sea, sin impurezas al integrado. ¿Eso para qué? Para que trabaje contento el integrado. Listo. Ahora bien, nosotros venimos, por ejemplo, y quitamos, bueno, hay un corto. Bueno, nosotros conseguimos el corto y era un capacitor y lo quitamos. Y quedó sin capacitor eso, por ejemplo. Ya ahí el teléfono sí va a funcionar porque el integrado sigue recibiendo de cierta manera sus 3 voltios. Enciende y enciende todas las funciones del teléfono, pero viene con muchas impurezas. Esos 3 voltios son impuros. El condensador trabaja, el integrado trabaja triste. ¿Y qué hace por eso? Entonces, ¿qué es lo que causamos con eso? Que si este integrado iba a durar, por ejemplo, 5 años, su vida útil se ve afectada y, por ejemplo, nos dura 2 años, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso siempre que quitemos un condensador en corto debemos colocarlo, porque él nos hace trabajar a nuestro integrado bien y no se ve afectado y no sufre por esas impurezas en el voltaje. Entonces, como una cosa importante, si no tienen un, un diagrama y queramos, por ejemplo, saber dónde va la alimentación de entrada de ese integrado, mayormente entran donde hay muchos condensadores. Por ejemplo, acá vemos 2 condensadores y vemos que es la entrada de 4 voltios. ¿Esto para qué está? Si yo los quito, ellos siguen funcionando como ya les expliqué, porque a la hora de la verdad por aquí siguen 4 voltios y llegan 4 voltios acá. Lo que pasa es que nuestro integrado necesita o quiere que esos 4 voltios sean lo más puro posible, lleguen muy bien acá. Por eso tiene aquí un condensador, otro condensador y otro condensador que estabilizan ese voltaje. Para eso están los condensadores y así funcionan. Los condensadores son una especie de, entre comillas, batería. Yo a esto le puedo meter, por ejemplo, a este condensador, le puedo aplicar una tensión de 3 voltios y él se carga con 3 voltios. Yo lo quito de ahí y lo dejo aquí y él quedó cargado con 3 voltios. Si yo tengo un foco de 3 voltios, por ejemplo, yo le puedo conectar el condensador y con toda seguridad el foco alumbrará por unos segundos y se descarga. O sea que el condensador viene siendo una especie de batería. Pero ¿cuál es la diferencia con las baterías? Que las baterías almacenan corriente o energía
y la sueltan de a poquito. Por eso demoran, por ejemplo, un aparato 10 horas prendido y así, porque ellas la van, no lo sueltan de golpe, no son rápidas soltando la energía, sino que la administran bien. El condensador usted lo cargó con 3 voltios y él en un instante, en un microsegundo, suelta esos 3 voltios. Por eso es que se utiliza para estabilizar voltaje muchas veces, porque cuando el voltaje baja en nanosegundos, en microsegundos, él tiene la facultad de expulsar ese voltaje que tenía almacenado rápidamente, y la línea cuando quiere bajar no sufre ese bajón, sino que sigue todo el tiempo pura, una línea recta, porque el condensador es una, entre comillas, una batería que expulsa su energía rápidamente. Bien, entonces ahora las bobinas. Las bobinas sería este de aquí, que viene siendo un símbolo así, como espirales. Ahí lo vemos. ¿Y cómo funcionan las bobinas? Las bobinas pues simplemente son un paso de energía. Por ejemplo, yo aquí tengo una fuente y la fuente es 3 voltios, digamos, viene, pasa por la bobina y llega, por ejemplo, aquí, bueno, y aquí va el negativo. Llegan acá a un foco y enciende también normalmente. Porque la bobina es un paso de corriente. Él es un alambre de cobre enrollado. Por ejemplo, tenemos acá un tubito y ahí viene un alambre de cobre, lo enrollamos y pasa el mismo alambre. Y entonces tiene, por eso siempre que medimos acá con el multímetro aquí, esto tiene continuidad. Porque es un paso de energía. Solo que, ¿qué pasa con las bobinas? Las bobinas, como son un enrollamiento, cuando usted enrolla un alambre de cobre, él tiene la facultad de crear un campo magnético. Listo, ese campo magnético es como cierta manera como almacena energía la bobina. O sea, la bobina también viene siendo un almacenador de energía, solo que ella almacena su energía en forma de campo magnético. Y en el momento en que la necesita, suelta toda esa energía y se va de golpe hacia el sistema en campo magnético. Listo, y eso en el campo magnético que genera y la cantidad de energía, eso depende de los hercios, la medida que ella tiene. Listo. Bueno, y lo otro importante, regresando al condensador. La velocidad que tiene el condensador en expulsar su corriente, o sea, por ejemplo, cuando la necesite expulsar los 3 voltios para estabilizar la línea, esa velocidad depende de su capacitancia también. Por eso es que existen muchos condensadores de 1 microfaradio, de 2 microfaradios, de 3, de 20, de 100. Dependiendo de los microfaradios, ya eso lo diseña el ingeniero a ver cuál necesita. Bueno, entonces ya sabemos que cómo almacena corriente la bobina. La bobina la almacenas en campo magnético. ¿Para qué nos sirve? Siempre que veamos acá, por ejemplo, repito, SW es un switcheo. Ese switcheo lo que hace es ir switchando la bobina para que la bobina almacene energía en campo magnético. Y él como que le inyecta corriente y luego se la quita la bobina. En el momento que se la quita, la bobina se descarga en este diodo y a través de acá pasa mucha corriente que la bobina almacenó en microsegundos. Entonces eso, ¿cómo funciona en sí este elevador? A mi manera de verlo, el SW va inyectando corriente a través de la bobina la almacena y la suelta. Todo eso en nanosegundos, en microsegundos, y cuando ven a ver, todo esto aquí, que habían 4 voltios, se elevan porque se van juntando mucha corriente del otro lado del diodo y no se devuelve. No se devuelve porque se cruza con esta barrera. Entonces, ahora bien, ¿para qué están estos condensadores aquí? Estos condensadores aquí ya no estabilizan voltaje, sino que se podría decir que son los que van almacenando la elevación de este integrado. Entonces, por ejemplo, aquí no podríamos los condensadores de backlight, ya eso no los podemos quitar y así no funcionaría el backlight si lo quitamos. ¿Por qué? Porque esto está haciendo un switcheo, ¿para qué? Para llenar el condensador, que ya le expliqué que el condensador es de cierta manera como una bobina. Entonces acá vienen 4 voltios, que es lo mismo 4 voltios de acá,
y en el switcheo la bobina va inyectando en forma de campo magnético que la tiene, va inyectando a los condensadores estos corriente, 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 corriente hasta que llegue por ejemplo a 25 voltios y se carga el condensador, se carga y se carga y ese condensador mantiene esa energía guardada. ¿Para qué? Para que cuando le conectemos las luces LED de la pantalla él pueda prender esas luces LED. Estos condensadores estabilizan el voltaje y lo mantienen. Si yo llegase a quitar esos condensadores, no va a haber dónde se almacene el voltaje para llegar a ser 25 voltios y no encenderían las luces LED. Ahora lo otro que no les expliqué y que quería explicarle era estos retornos del cátodo 1 y el cátodo 2. ¿Qué hace referencia a esos retornos de cátodo 1 y cátodo 2? Pues hacen referencia a lo siguiente. Por aquí viene un voltaje que es para encender la pantalla y ellos van a unos LED que son diodos. Por eso yo los dibujo como diodos, porque los LED son diodos emisor de luz y el símbolo de los diodos emisor de luz son unos diodos normal con una rayita. Esa rayita simbolizan que están emitiendo luz. Listo. Entonces miren, vienen acá, las luces LED pasan por todos estos diodos y regresan al cátodo 1. ¿Y por qué hay un cátodo 2? Porque tiene dos tiras de LED. Entonces aquí viene otra vez el diodo emisor de luz, que son los LED. Y llega esta vez al segundo cátodo. Tiene dos cátodos porque tiene dos tiras de LED. Si tuviera tres cátodos, tiene tres tiras de LED y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué tiene que existir este driver barlight? ¿Por qué tiene, por ejemplo, que haber 25 o 30 voltios para encender esos LED? Esos LED, recuerde que están en la pantalla atrás. Son los que dan el brillo. Porque, por ejemplo, si cada LED de esto es de 3 voltios, y están en serie. ¿Cómo así en serie? Uno atrás del otro. O sea, 3 voltios para prender este, más 3 voltios de este, más 3 de este, más 3 de este. Habrían 4 LED. 4 por 3 serían 12. Para encender estos 4 LED necesito 12 voltios que entren aquí y que la tierra sea aquí. Listo, el menos y el más. 12 voltios para que enciendan esos LED. Por eso es que necesito un elevador para elevar el voltaje de los 4 voltios que inicialmente están y elevarlos a esa cantidad. Recuerden que en el video anterior dije que este voltaje pasaba por todo esto, también pasaba por aquí y llegaba al conector de la pantalla como 4 voltios, pero así no enciende la pantalla. La pantalla enciende es con 20 y algo, 30 voltios. Y entonces cuando él empieza a elevar los 4 voltios que llegaban en la pantalla, ya no van a ser 4 voltios, sino que van a ir creciendo hasta llegar a los voltajes necesarios para prender los LED. Cada pantalla prende con un voltaje diferente, no todos son iguales, porque algunos tienen una sola tira de LED, otros tienen dos, otros tienen 3 tiras de LED y así sucesivamente. Y lo que sí es que todos se encienden con más de 4 voltios porque van en serie. Viene un LED, por ejemplo, este LED que sea de 3 voltios. Luego viene otro LED de 3 voltios. Luego otro LED de 3 voltios. ¿Y ahí cuántos voltios van? 3, 6, 9. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encender esto, necesito una fuente que se conecte aquí el positivo, acá el negativo. Y para que eso encienda, ¿cuánto necesito el voltaje? Pues necesito 3, 6, 9. Necesito 9 voltios para encenderlo. Si yo a eso le inyecto 3 voltios, no va a encender porque los 3 voltios intentan entrar por aquí y se los chupa este solo LED y ya no alcanzan a pasar por aquí ni por aquí y menos alcanza retorno. Y si no hay un retorno, no hay iluminación. Por eso acá sí tiene, pasa por todos los LED y hay un retorno. Luego tiene otra vez, pasa por todos los LED y tiene el segundo retorno y llegan acá. En esta ocasión en el retorno vemos también dos condensadores. ¿Eso para qué? Es para que el retorno no venga todo con ruido y entre al integrado, sino que el retorno venga, que si tiene ruido los condensadores se descargan y hacen que el retorno sea una línea lo más recta posible. Entonces ya eso sería cómo funcionan las bobinas para elevar y eso, cómo funciona el driver, lo que son los LED.
Y por último, pues vamos a hablar de la resistencia. La resistencia simplemente es lo mismo. Yo tengo acá, por ejemplo, una fuente de 9 voltios. Tengo un LED de 3 voltios. Acá un foco de 3 voltios. Y yo le puedo conectar el positivo y el negativo y lo quemo. Listo, y aquí muestro el voltaje 9 voltios y este es de 3 voltios y se muere el foco. Entonces, ¿para qué necesitamos la resistencia muchas veces? Pues aquí en esto se hace un circuito, se le coloca una resistencia y el foco ya no se enciende. ¿Por qué? Porque toda la corriente de más que estallaría el foco se queda en la resistencia. La resistencia, como dice, bueno, esto no es resistencia, es R de resistor. Esto es un resistor. Y su unidad de medida, los resistores, la unidad de medida es la resistencia. Entonces, la resistencia resiste a que pasen toda esa corriente. Si vienen, por ejemplo, acá tengo 6 más, apenas pasan, por ejemplo, 2 o 3. Y ya eso no queman el foco, los demás se los queda esa resistencia y se convierte en calor. Por eso esa resistencia por lo general se calienta, porque la energía no desaparece, solo se transforma. Ella se queda con ella y la disipa en forma de calor. Para eso existen las resistencias. Entonces, para contrarrestar o para limitar, las resistencias limitan el paso de la corriente. Listo, así es como funcionan ellas. Ya en la configuración de teléfono se colocan para como las quieran configurar, pero basado en eso, en limitando la corriente. ¿Y de dónde sale eso? Pues de la ley de Ohm. Aquí con la ley de Ohm es que yo puedo calcular el valor de esa resistencia. Si tengo 9 voltios, acá necesito 3. ¿Cuánta corriente quiero yo que pase? Ya es con la ley de Ohm. Si quieren que le explique la ley de Ohm, pues me dejan un comentario y me lo hacen saber para hacer ese video. Ahora por último, ya les recuerden que las resistencias se simbolizan con R, las bobinas con L, el condensador con C. Y las resistencias o los resistores, su unidad de medida son los ohmios. Este es el símbolo de ohmio, como un arco iris, un arco. Los ohmios. Y entre más, hacia arriba, más ohmios tenga una resistencia, limita más la corriente. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 2 ohmios y por aquí van 3 voltios, normalmente por acá van a pasar los mismos 3 voltios prácticamente, porque no hay mucha resistencia, solo son 2 ohmios, que no es casi nada, es casi un paso. En otras palabras, si esta resistencia es de 2 ohmios, el foco se muere. Pero si la resistencia, por ejemplo, es de 1 mega ohmio o 1 millón de ohmios, el foco ni enciende. El foco se quedaría apagado. Listo. Entonces, por ejemplo, pero si la resistencia, no sé, sea de, digamos, 1K, 1 kilo ohmio, claro, ahí puede que el foco se alumbre bajo, alumbre alto, porque la resistencia resiste la cantidad de electrones que sea necesaria. Entre más ohmios resiste más y entre menos resiste menos. Por ejemplo, acá, si nos fijamos, acá viene una línea, supongamos que esta línea es 1.8 voltios y miren, ahí se une porque hay un punto, donde hay uniones, donde hay puntos hay uniones, recuerden, ahí sí se une. Por ejemplo, acá en esta parte no hay unión, así que quiere decir que esta línea pasa por encima y viene acá abajo. Pero esta sí no pasa por encima porque si se fijan acá hay un punto. Entonces viene, suponemos que es 1.8, esa señal baja y va por la resistencia a tierra. Si va a tierra, eso es un corto y el 1.8 desaparece. Pero ¿por qué no desaparece y por qué no es un corto y por qué funciona bien? Pues porque está la resistencia. ¿Y qué quiere decir? Que mira, la resistencia es 100K. 100 kilo ohmios vienen en representación, sería 100.000 ohmios. 100.000 ohmios. Esos 100.000 ohmios ya es bastante. 100.000 ohmios es bastante. Entonces, acá viene los 1.8 van a estrellarse con la Tierra, pero al encontrarse esa resistencia alta, si venían 1.8, todo este pocotón de más, digamos, apenas pasa 1 o pasan 2.
a la tierra y hace 1 o 2, no hace un corto total, sino que hace es que aquí llegue la señal necesaria a este integrado y funcione bien. ¿Ya? Para eso es que utilizan las resistencias en los teléfonos, para que no haya corto al momento de generar una señal. Por lo general esas señales se ven en los I2C, donde se necesita resistencia en pull up o pull down, depende cómo sea, para que hayan los unos y ceros lógicos, que ya vendrían siendo el código binario y pues las imágenes así como la que ustedes están viendo, los códigos así, que la altura representa el 1 y abajo representa 0. Entonces hasta ahí ya sería como la explicación de esto breve. Y ahora pasemos un momentico a verlo físicamente, por ejemplo. Miren, empecemos aquí, que con esta, no, vamos a buscar una de pronto un poco más clara. Miren aquí esto, vamos de una vez a activar la edición para poder mostrarle. Miren, esto vendría siendo los diodos. Este vendría siendo los diodos. Si nos fijamos, tiene la línea. Si ven esa línea ahí, quiere decir que por aquí fluye la corriente en este sentido. Porque esa línea hace referencia al dibujo que nosotros conocemos así. Que tiene una línea y luego sigue. Ya, entonces esa línea viene siendo referencia al cátodo y este lado sería el ánodo. Lo cual quiere decir que en este diodo podemos identificar que este es el cátodo y este es el ánodo. Así vemos los diodos, este es otro, aquí vemos más clara la línea también, o sea que este vendría dibujado así. ¿Ya? Y aquí vemos su línea normalmente. Aquí vemos otro diodo, también se le ve su línea, o sea que este vendría así, la corriente fluye así. Y así vemos los diodos, tienen esas señas y son negros por lo general. Y tienen la seña. Estos son los integrados. En la clase anterior les dije que podíamos ver los puntos. Esos puntos indican. Ese punto siempre tienen que colocarlo mirando hacia ahí, porque esa es la polaridad. Listo, no puedo colocar el integrado después que lo hago rebalín con el punto mirando hacia acá, porque hay corto. Tiene que ser con el punto mirando hacia ahí. Este componente blanco que vemos aquí es una resistencia. Miren que la vemos como R. Son resistencias especiales. Por lo general estas grandes son de pocos ohmios, pocos, 1 o 2 ohmios, son muy pocos los ohmios. Y vienen así grandes porque aguantan bastante temperatura. Bien, ese es un tipo de resistencia. El otro tipo de resistencia que vamos a ver sería este de aquí, este negro. Ya, por ejemplo, este y este. Esas tres son resistencias. Esta de aquí también es una resistencia. Por lo general también son de color negra. Muchas personas la confunden con bobinas algunas veces o con los diodos. Un truco que yo les puedo decir para enseñarles a identificar es que en la foto no se ve muy bien, pero ustedes verifiquen allá en sus laboratorios. Miren, la resistencia tiene aquí, si lo ven, miren, vamos a dibujar acá. Y ahí donde dibujé lo rojo tiene el pecho es como blanca, entonces la resistencia siempre va a ser de dos colores, negra arriba y abajo totalmente blanca. Mira, aquí se ve negra, ahí donde tengo el punto rojo, esta otra resistencia y acá blanca. Entonces ahí podemos diferenciar la resistencia de los demás componentes, porque en los laterales y abajo es blanca y arriba es completamente negra. Entonces así son las resistencias. Estos sí son fáciles, estos son los condensadores. Todos vienen así lisos, son lisos y son completamente como de ese color que los vemos ahí y son lisos siempre. Las bobinas vienen de este color, mírenla, y son un poco como porosas. La foto ahí se alcanza a ver que son porosas. Entonces tienen muchos poros y vienen de esa manera. Las bobinas vienen de muchas maneras, vienen de esa manera. Y esta de acá también es una bobina. Muchos dirían, es un condensador, una resistencia, perdón. Pero no es así, ya vamos a ver una foto que le tomé del lado lateral para que ustedes vean cómo es esa bobina del lado lateral. Mira, la del lado lateral viene siendo negra también. Ahí en ese pecho donde yo les digo, en esta parte vamos a rayar. Acá
aquí es donde yo le digo que ustedes con seguridad, cuando vean esto que estoy dibujando en rojo, cuando lo vean blanco, eso es una resistencia. Y todas las resistencias vienen así. Vienen arriba, o sea aquí, vienen en color negro. Y acá en el pecho y abajo vienen blancas. Siempre que vean eso, una resistencia. Mire, este es un condensador. Tiene el mismo color de ambos lados. Esos son condensadores. Así los vamos identificando. Ya igual es muy fácil identificar. Simplemente hay que estar pendiente de lo que le estoy indicando ahora. Bueno, estos son los transistores, los integrados, como le mostré. Vamos a ver si veo otra foto acá. Aquí todavía se ven las resistencias con el pecho blanco. Bueno, esta es otra foto también. Ahí vemos la bobina un poco porosa. La otra bobina que viene siendo esta, normal. La bobina que vemos convencionalmente. Vamos a ver acá. Bueno, miren, este es otro tipo de diodo. Tiene una D de diodo y acá, aquí se ve la línea, arriba de la D, se ve la línea que hace referencia al cátodo. Listo, entonces ya ahí está. Este, por ejemplo, es un Motorola. Aquí vemos tipos de bobina. Esto es una bobina. Esto es un Motorola y pues también tiene... Cada teléfono trae su forma, por ejemplo. Pero esta es una bobina. Aquí no son porosas, pero son unos cuadros negros. Entonces también se puede identificar. Mire, esta es otra bobina. Esta de aquí es una bobina. Esa forma. Así la vemos mayormente en los iPhones. Vemos las bobinas así como en este Motorola. Así como ahí y acá. Entonces, pues ahí identificamos los componentes de manera fácil, digamos. Sí, muéstrame a ver qué otra foto puedo ver por aquí. Bueno, miren, estas también son bobinas. Este es otro Motorola. Estas de aquí también son bobina. ¿Por qué son bobinas? Porque ya son negras, miren, arriba y también abajo. Y el tamaño, que siempre son grandes. Esta es otra bobina. Este es un condensador. Este pequeñito de aquí es un diodo. Esta, miren, aquí creo que se alcanza a ver la resistencia. Aquí está negra. Miren, basémonos en esta. Aquí arriba es negra. Y aquí abajito se alcanza a notar lo blanco, porque su pecho es blanco siempre. Listo, entonces vamos a ver qué otro componente podemos ver. Eso es lo que siempre vamos a ver ahí. Entonces ya eso sería como todo ahí. La explicación, ahí vemos los componentes un poco más de cerca. Y pues pendientes al siguiente video porque voy a explicar el por qué las bobinas generalmente no son las culpables del corto en la board o nunca son las culpables del corto en la board. Porque muchas personas me han estado diciendo que la bobina se calienta, que es la culpable. Y pues no es así. Entonces en el siguiente video voy a explicar claramente cómo es la bobina y cómo funciona y por qué no es la culpable de los daños. Entonces pues recuerden que somos Electrocel. Si el video les sirvió de ayuda, si les gustó de algo, por favor déjenme un me gusta, un comentario, pregúntenme lo que deseen saber, ayúdenme a compartir el canal y hasta la próxima amigos. Pues estamos ahí pendientes de todo. Hasta luego.